estaríamos ahí con el tiempo de espera prudencial. Ya si después se sigue sumando más gente, bueno, irán ingresando ya con la charla iniciada. Bueno, ahora a todos juntos, que los fui saludando de a uno cuando han entrado. Hola Andrea, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Hola Cristina, bienvenida, estamos empezando. Bueno, yo antes que nada agradecer esta oportunidad de ir compartiendo, esta es la segunda de las charlas que hacemos desde el Emilio, de ir compartiendo nuestra tarea. Y en esta oportunidad vamos a hablar de plantas, uno de los ejes del trabajo terapéutico del Emilio, plantas en adicciones. Entonces yo quería presentarles un poco cuál va a ser la idea en función de también lo que evaluamos de nuestra charla anterior de adicciones de familia. Voy a hacer como una introducción contando un poco la historia de las plantas y la historia, cómo se fue dando en el Emilio y cómo se fue aplicando a los procesos terapéuticos. Y luego, cómo llega la incorporación de Sandra con la medicina china y las plantas también de la serranía. Hola Andrea, desde Río Gallegos. Una cosa que para ordenarnos ahora antes de comenzar la reunión, nosotros vamos a hacer toda la presentación de lo del Emilio, de las plantas, de la medicina china, y ustedes, si bien pueden escribir las preguntas ahí abajo, o pueden levantar la mano cuando finalicemos, van a poder sacarse todas las dudas y las consultas que quieran con respecto a lo que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Bueno, justamente esto que dice Sandra es lo que vimos en la charla anterior con Verónica, que por ahí la parte de preguntas fue muy interesante, muy fluida, entonces hoy como que tenemos programado una parte más breve de la introducción, tanto mía como luego de Sandra, y dejar abierto un espacio para que ustedes puedan preguntar lo que les interese. Así que bueno, esta cuestión histórica con la que comienzo se remonta allá por el año 2003, cuando el Emilio no estaba ni siquiera gestado, ni siquiera fundado. Yo trabajaba para otros centros en la ciudad de Córdoba y hago mi primer viaje a Perú, mi primer viaje a la selva, y bueno, conozco la medicina amazónica, y conozco la ayahuasca, conozco el tabaco, y conozco un centro que trabajaba con plantas en adicciones. Entonces digo, bueno, qué interesante esto, yo no sabía que existía eso. Entonces me acerco a esa realidad y al volver a Argentina ya venía yo bastante conflictuado con el incremento por ahí desmedido del uso de psicofármacos en los tratamientos y la no, diría, actualización de los tratamientos. Yo venía trabajando desde el año 96, se venían repitiendo los modelos anteriores y veía que pasaban los años y no había cambios. Pero eso fue un poco ahí mi primer acercamiento a pensar en el trabajo con plantas. En lo personal, poco entendí en aquel viaje de la medicina amazónica, era como demasiado. Entonces, en 2005 y 2006 me dedico a estudiar las plantas de la serranía cordobesa. Entonces, empiezo a conocer, bueno, a cada plantita apropiada para cada órgano, las empiezo a tomar, estuve 2 años tomando las plantas y luego vuelvo a viajar a Perú y ahí conozco este centro que trabajaba con plantas, donde tuve la oportunidad también de trabajar durante un tiempo, el centro Taquihuasi, que está en Tarapoto, en la Alta Amazonia peruana. En ese mientras tanto, entre 2003 y 2007, nace como fundación el Emilio y empieza ya a correr el proyecto terapéutico, empezamos con tratamientos ambulatorios y ahí se empiezan a
dar las plantas en una rueda, la rueda de plantas, una rueda de plantas serranas, ¿no? En los primeros tiempos se le daba a todos por igual, ¿no? Se empezaba con el estómago, trabajábamos con la hierba del pollo, que se tomaba 1 litro de planta, 30 gramos por litro, preparado en infusión, por día. Todos limpiaban su estómago, luego se pasaba a la carqueja, luego se pasaba al suico, que es un poderoso antiparasitario, luego se tomaba la cola de caballo para limpiar los riñones y terminábamos con la menta y el palo amarillo para regular un poco las emociones y luego se pasaba al chañar. Era como un esquema fijo que se trabajó durante muchos años. Como conté en la charla anterior, mucho del trabajo que hemos ido construyendo en la contención plena con alojamiento en el Emilio es orgánico. Hemos ido aprendiendo, probando, cambiando, moviendo esto, moviendo aquello. Me acuerdo que en la charla anterior hablábamos del trabajo con familias y las salidas, que si las salidas sí, las salidas no, que pronto, que temprano. Y en el caso de las plantas no fue la excepción. También fuimos ensayando esto. De hecho, tratamos de compartir la medicina amazónica en un tiempo muy, muy joven de nuestra institución y no nos fue del todo bien, así que bueno, nos replanteamos eso, reforzamos el trabajo con las serranas, nos quedamos de la medicina amazónica con el tabaco y con lo ceremonial, con los rituales, ¿no? El temazcal, por ejemplo. Y en este aprender dijimos, bueno, pero cada caso veíamos que era distinto, cada persona que llegaba en un momento distinto, o estaba atravesando una realidad familiar distinta, o estaba con hijos, o sin hijos, o con cierto tipo de contexto social, o con otro. Entonces, creímos conveniente empezar a personalizar también esta cuestión de las plantas. Y es ahí donde, 2015, 16, 2016, llega Sandra, nos conocemos con Sandra, con su formación, que había compartido la formación en medicina comechingón, en medicina serrana, con las plantas serranas, la misma formación que había hecho yo, pero tenía toda una formación en medicina china. Entonces dijimos, qué interesante empezar a tener un diagnóstico de la medicina china aplicado con plantas del lugar y que Sandra pudiera ocuparse de la supervisión puntual de cada caso. Como el doctor Vilar, que es nuestro director médico, hace la supervisión clínica de la evolución de cada paciente, bueno, Sandra hace la supervisión de la evolución del trabajo con las plantas. Así que bueno, ese es un poquito un rápido raconto para ponerlos en tema, en clima de lo que se va a desarrollar hoy. Y sin más. Bueno, buenas tardes. Sandra Orrego. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta charla. Bueno, les voy a contar un poquito de tiempo. Yo me formé en medicina china, empecé a formarme en el 2007. Cuando todavía la medicina china no se hablaba mucho acá en Occidente, era como todo muy nuevo, ahora gracias a Dios han avanzado bastante las cosas. Y bueno, el contexto de la medicina china, como para ponerlos en tema, tiene un contexto tanto filosófico como un contexto en base científica. Dentro de su contexto filosófico, la medicina china nos habla de todo esto que es el Tao, el concepto del Qi, el concepto de la sangre, como una cosa externa e interna va conectando uno con otro, y dentro de una base científica tiene un contexto más empírico, con una medicina con una eficacia de una observación probada y comprobada a través de los años, dentro de un contexto de un diagnóstico, ¿no? La medicina china consta de 2.500 años antes de Cristo y ha ido evolucionando hasta nuestros tiempos para que hoy todos la podemos usar desde esta base más científica, ¿no? Que es la base de lo que se llama el diagnóstico previo. Un diagnóstico que consta en un conjunto de muchos signos y síntomas que hacen al paciente. Pueden ser desde varios contextos.
contexto externo, como habla la medicina china, que puede ser un factor climático, o un contexto social en el cual nos desarrollamos. Esos serían contextos externos. También tenemos un contexto interno que es justamente nuestra alimentación, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, lo que vamos desarrollando de manera interna. Y dentro de este contexto interno, que sería nuestra alimentación con lo que nos nutrimos, sea tóxico o sano, siempre va a llegar a nuestro sistema y nos va a llevar a desarrollar un conjunto de diversos signos y síntomas. Desde este contexto es como la medicina china va a ir abarcando todo lo que son la condición de personas que consumen sustancias más tóxicas, digamos de alguna manera, como las drogas, que otras, ¿no? Sin abarcar un concepto a nivel de juzgar, decir, bueno, lo otro, porque en general las adicciones pueden ser de diversos tipos, ¿no es cierto? Lo que nos van a llevar a un desequilibrio general, siempre, ¿ya? Por la recurrencia a ciertas cosas para buscar equilibrar. Entonces, en este concepto vamos a entender que desde la medicina china, una enfermedad se va a producir por un desequilibrio, básicamente, un desequilibrio entre el consumo de nuestras sustancias internas por lo que pasa en nuestro contexto externo. Ese desequilibrio produce la enfermedad. Entonces, básicamente, vamos a ver cómo la adicción puede ser vista como desde la medicina china, ¿no? Siempre vamos a hablar de este contexto, como el resultado de varios intentos del adicto a una autocorrección, ¿no? De las deficiencias. El adicto va a intentar autocorregir estas deficiencias. Entonces, el cuerpo va a producir un desequilibrio de las condiciones. Vamos a darles un ejemplo para que más o menos entiendan cómo la medicina china ve esto. Para la medicina china, desde las adicciones van a producir una disfunción a nivel del fuego interno. Cuando hablamos del fuego interno, vamos a hablar como, por ejemplo, cuando ustedes prenden un horno. Hay una chispa, ¿no? Cuando ustedes van a encender el horno, esa chispa puede encender el horno y mantener el fuego. Esa chispa para la medicina china sería como una energía yang, una energía que va a mantener el equilibrio. Entonces, el concepto desde la medicina china es que ese fuego puede estar en exceso o que esa chispa ya, desde la energía ya, no funcione y ese fuego pueda estar en deficiencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede desde este postulado? Postula que todos los seres humanos necesitamos un fuego equilibrado interno, ¿verdad? Entonces, si la persona arde, desde el concepto de la medicina china, con un fuego deficiente, va a tender a buscar drogas más estimulantes, como la cocaína, la metanfetamina, los cristales, la nicotina. Eso sería cuando la persona siente un fuego deficiente. Cuando el fuego está en exceso, va a buscar cosas para calmarse, ¿sí? O sea, cuando hay un fuego deficiente vamos a buscar activarnos. Cuando hay un fuego en exceso vamos a buscar calmarnos. Y vamos a buscar drogas como el alcohol, la heroína, los analgésicos, como puede ser el Vicodin, las benzodiazepinas, los Valium, el Xanax, que son los que nos van a activar. Estos patrones de conducta van a tener algo en común en este tipo de personas. Generalmente son personas que al tener este tipo de adicciones van a tener emociones como puede ser la agitación, la irritabilidad, la ira o la tendencia a la depresión. ¿Sí? Entonces, en la medicina china, estas emociones se asocian a dos sistemas, que sería el sistema del hígado y de la vesícula biliar. Estas emociones a veces o se expresan en demasía o no se expresan.
Este desequilibrio entre si expreso o no expreso las emociones dentro del contexto de lo que voy consumiendo es lo que me va a llevar a un desequilibrio básicamente en mi sistema energético. Entonces voy a tratar todo el tiempo de falsamente autorregularme. ¿Por qué digo falsamente? Porque estas máximas en los estados de calma o de irritabilidad van a hacer que volvamos otra vez al mismo sistema del consumo de la adicción. ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo se va explicando, cómo va tomando la adicción desde la medicina china? Son falsas máximas que el paciente que tiene adicción va a buscar para autorregularse. Entonces, ¿cuál es el contexto de la medicina china? Tratar de reparar este desequilibrio. Este desequilibrio es el que buscamos tratar de reparar a través justamente del consumo de las plantas medicinales. Las plantas medicinales tienen desde esta medicina una energía que puede enfriar o calentar el cuerpo. Y coincide con hablamos desde la medicina china, pero también coincide con todo lo que es la medicina de nuestros ancestros, nuestros maestros desde el Andes, que también tenían este concepto en cuanto a la toma de la purificación de las plantas. Las plantas nos van a ayudar a limpiar, a reparar y a desintoxicar, porque tanto en medicina china, desde los conceptos de los órganos, como dijimos que son el sistema del hígado y la vesícula biliar, que son los que más transforman y almacenan sangre, la sangre sucia, decían nuestros ancestros, era lo que nos iba a producir un desequilibrio en nuestras emociones, ¿no? Y eso es lo que no nos producía un estado de paz, para poder después decidir cuáles son los consumos que vamos a llevar. Entonces, para llegar a discernir entre un consumo sano o un consumo tóxico, lo que hacemos desde el consumo de plantas medicinales, desde la asociación con la medicina china, es primero empezar a limpiar a través del consumo de plantas que se hacen en tomas de té, como decía César cuando empezamos, se hierve un té y se hace una sopa medicinal. ¿Sí? Por ejemplo, desde el comienzo de la rueda, esta que hacemos para el trabajo de la sanación, comenzamos con plantas amargas. ¿Por qué comenzamos con plantas amargas? Porque las plantas amargas, ya sean de energía cálida o de energía refrescante, van a hacer un descenso de la energía y nos van a llevar primero a un lugar donde tenemos que empezar a desintoxicarnos y a limpiarnos, ¿sí? Empezamos con plantas como puede ser la artemisa, la carqueja, ¿sí? Que son plantas amargas. Esa sopa de planta tiene un montón de principios activos, ¿sí? Porque todas las plantas tienen un componente científico en cuanto a principios activos y un componente espiritual en cuanto al tiempo que la planta ha procesado un montón de generaciones dentro de la tierra. Entonces, no solo vamos a consumir todos sus conceptos de principios activos, sino todo el conocimiento a través del espíritu de estas plantas que nos van a llevar a que nuestro líquido intersticial, o sea, nuestra sangre, empiece a nutrir órganos, ADN, transformación, y cuando hablamos de órganos nos vamos a dirigir al sistema nervioso, y si hablamos del sistema nervioso vamos a hablar de nuestro cerebro. Y ahí empiezan nuestras funciones y nuestros pensamientos a calmarse, porque esta sopa medicinal, con todos sus principios activos, empieza a generar un cambio en nuestra manera de, digamos, de pensar, y por ende de generar otro tipo de emociones para poder discernir. Se habla de que las plantas como la carqueja, por ejemplo, nos hacen ver la sombra. Y cuando hablamos de ver la sombra no siempre es lo malo, muchas veces ahí en esa sombra está lo mejor de nosotros, lo que no podemos capitalizarlo, digamos, de alguna manera para mejorar, ¿sí? Entonces, al ir tomando las plantas, vamos reconociéndonos y nos vamos empezando a tomar conciencia de ser, de nosotros mismos, que eso es esto que les pasa generalmente a las personas con los que están con problemas de adicciones, que empiezan a desconectar básicamente del ser, del ser que son, ¿no? Entonces como que parece que está todo desconectado de la naturaleza, desde este concepto más
holístico, empírico, digamos, de alguna manera, ya se sabe que la conexión con la planta también nos hace conectar con la naturaleza y con nuestro ser, ¿sí? Entonces, por eso es que empezamos bueno, con estas sopas medicinales, también se hace un complemento con una alimentación, ¿no es cierto? Porque también el paciente empieza a transformar, al empezar a limpiar, ya el cuerpo empieza a desparasitarse, a eliminar toxinas, y también va a empezar a pedir otro tipo de alimentación, ¿sí? Una alimentación más sana, que también va a acompañar todo este contexto para llegar a, más que nada, como es empezar a poder dejar atrás estos hábitos dañinos. Que primero, para poder dejarlos atrás, tiene que llegar a un estado de conciencia de la persona de estar como observando de otro lugar, ¿no? Porque a veces esto es como constatación. Tomar la planta o no tomar la planta es un acto que te lleva a decir, bueno, yo puedo ver de un cuadro en tal lugar, después de que me desintoxico, es notable, como empiezan a observar, sí, pero este cuadro puede estar corrido. O sea, empezás a observar, esto es como un detalle, de distintos lugares, lo mismo, pero observar más cosas en este campo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que a través de este consumo de plantas, nuestras emociones se empiezan a calmar, nuestra mente se empieza a relajar, las plantas amargas sobre todo que empiezan a refrescarnos. Después también continuamos con la rueda, con sopas de plantas como el burro, como el cedrón, que ya hablamos de plantas más aromáticas. Es cuando ya de solo oler el burro, el cedrón, o sea, es una planta que te lleva a un estado como de bienestar, ¿no? Cuando nos sentimos como bien, solo el aroma. Entonces eso influye también en nuestro sistema de sanación, cuando ya estamos mejor de haber tomado estas plantas amargas, de poder ingresar estas plantas más aromáticas, conectarnos más con la naturaleza y así empezar a que nos diferenciar, ¿no? Nuestras emociones. Bueno, puede ser miedos, angustia y todo esto que nos pasaba con este tema de las toxinas, decir, bueno, este miedo o angustia es real, es verdadero, no lo es. Todo esto es un trabajo que van haciendo a través de cuando van comenzando, que lleva un tiempo, lleva el intento de todos los chicos que están, la gente que va, de cocinar su planta, de algunos cosecharla, o comprarla, o como sea, pero ir incluyéndola. Siempre digo que esto lo pueden después seguir haciendo, o sea, esto es un concepto en el cual ellos aprenden un estado de sanación. Esto es un aprendizaje, no es algo que van y se deja ahí. Esto después se puede retomar, la misma planta les va diciendo, bueno, es mi momento, tengo esta emoción, estoy como con un estado de angustia, prefiero una planta más aromática, algo que me levante más. Entonces, también es importante que a medida que ingresen al delirio, con todos los tratamientos de desintoxicación, se les va enseñando a que ellos también puedan tener su trabajo de autosanación dentro y fuera, con la contención de todo lo que van haciendo ahí. O sea que esto se lo llevan para un proceso de vida, ¿no? Que siempre les digo, esto es algo que después lo pueden tomar como una cosa que tienen guardada en una carpeta y decir, bueno, esta carpeta la vuelvo a usar porque esto me sirvió, porque lo comprobé en mi cuerpo y la memoria celular no se olvida, ¿no? Cuando hacemos algo que nos hace bien, decimos, volvemos de nuevo a ese lugar. Por eso es que en los procesos adictivos a veces hay que volver y trabajar y trabajar. No es de un día para el otro, es un esfuerzo que se lleva, pero lleva un intento en el cual es un aprendizaje. Por eso lo que se aprende es mucho mejor que lo que uno toma como una técnica de alguien que lo usó de afuera. ¿Sí? Este es más o menos el concepto que se trabaja desde las plantas y desde la alimentación para incluirlo con todo, ¿no? Con la naturaleza. Y las plantas medicinales desde los años ancestrales siempre han sido y serán las que van a ir sanando y curando junto con todos los otros trabajos de los temazcales y todos los trabajos que, digamos, medicina sana que nos va a llevar a mejorar la calidad de vida, nuestra salud
ya sea en el concepto de la adicción que sea, ¿no? De recurrencias emocionales, de recurrencias adicciones como las drogas pesadas o livianas, como las que nombré al principio. Acá el tema no es la adicción, sino en qué estado estoy, si en mucho fuego, mucha deficiencia, y qué es lo que necesito para salir de ese estado y sentirme bien. Bien, bien. Bueno, gracias Sandra. A mí, mientras ella hablaba, bueno, me venían recuerdos de todos estos años y de casos y cosas. Y también... perdón. Perdón. Ahí. No, ahí está mejor. Y también el tema de los rituales, ¿no? Como la eficacia de los rituales en los procesos terapéuticos y cómo hemos ido aprendiendo y viendo que mucha de esa eficacia es porque tiene mucha similitud con el ritual del consumo. El consumo es un ritual hecho sin ningún orden, sin ningún, como decía Sandra, ¿no? Un intento fallido de rescate, de salir, de que el espíritu busca sanar. Pero bueno, más allá de todo lo que me ha surgido a mí, quiero abrir el juego ahí con ustedes, los que estuvieron presentes, y que puedan, bueno, compartir sus inquietudes, preguntar lo que gusten, y nosotros responder. Sí. Si tienen alguna duda, de alguna pregunta con base a lo que hemos hablado, bueno, estamos ahí, abran sus micrófonos. Recuerden abrir, sí, que vaya a abrir. Levantar la mano, ¿no? Abrir el micrófono. Porque acá hay una cosa. Sí. Andrea. Andrea. Gustavo. Gustavo. No sé cómo se levanta la mano. No. Hay unos emojis abajo, pero si no, no importa, Gustavo, te escuchamos. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la charla. Todos estos temas me resultan interesantísimos. Yo hace 8 años que trabajo con ayahuasca y por lo que entiendo y quisiera conocer la opinión de profesionales en la materia, por lo que entiendo desde mi perspectiva, las adicciones o las drogas para mí son pueden ser físicas o psíquicas. Y quiero corroborar de si esto es aceptado así por los académicos o no. Pienso y creo que hay personas que son adictas a comportamientos y no al consumo de alguna sustancia. ¿Esto es así? Bueno, gracias Gustavo por estar y por tu pregunta. Personalmente estamos en contacto, por lo menos por las redes, desde hace tiempo, y más o menos estoy al tanto de tu trabajo. En principio, nosotros tuvimos largos debates terapéuticos sobre el tema si la adicción es una enfermedad o no lo es. Y si es, ¿dónde está el umbral que determina que sí o que no? En la experiencia cotidiana de trabajo vemos que, bueno, vivimos en una sociedad tremendamente adicta, tremendamente consumista, y por eso también desde el Emilio se desdramatiza un poco el consumo de cocaína o de marihuana o de éxtasis o de lo que sea, sin quitarle el respeto y el cuidado que necesita, ¿no? Sobre todo una persona que viene dándose cuenta que eso dañó sus relaciones, sus vínculos, su vida, su salud física y quiere dejarla. Pero realmente lo pensamos como
de una manera bastante diferente, y yo en lo personal, esto no lo considero una enfermedad, tampoco lo considero un flagelo. Sí creo que cuando se cruza un umbral, que tampoco sé exactamente dónde está, se transforma en una enfermedad. Y ya hay como una compulsión a lastimarse, ya sabiéndolo, ¿no? Ya la droga no produce más placer, ya no cumple ninguna función y ya la persona la utiliza para lastimarse, y bueno, llegando eh, en muchos casos a la muerte física y en otros casos a una muerte, diríamos, espiritual o vincular, ¿no? Personas que ya no se comunican con ningún familiar, que ya no se hablan con sus hijos, que ya no tienen trabajo, que ya no están en contacto con nada más que con la droga. Así que bueno, no sé si eso responde un poco tu pregunta. Sí, en parte sí, y quizás me gustaría adicionar que desde mi perspectiva ese umbral es cuando la persona está haciendo lo que no quiere hacer, más o menos. Claro, eso sería la parte conductiva, ¿no? Que hace que genere la misma, eso es lo que referías al principio en la pregunta con respecto a si es una conducta aprendida, o si después se puede desaprender. Eso sería en cuanto a la conducta, claro. Se puede desaprender ciertas partes de la conducta debido, siempre y cuando la persona pueda primero, por eso se habla primero de la desintoxicación, y después de empezar a desandar hábitos de conducta. O sea, desde ese lugar hablamos, ¿no? Primero se lleva una desintoxicación para que la persona pueda estar un poco más calmada y clara, para después decidir de desandar los hábitos nocivos, tóxicos, ¿no? O sea, desde ese lugar, porque al principio es como que se empieza como, sí, bueno, no me gustaría consumir esto que me hace mal, pero la conducta está ya incorporada. Siempre se pueden cambiar los hábitos de conducta cuando el hábito se ingresa y uno se siente distinto, hay un cambio. Y siempre desde un contexto espiritual, como decís, tanto de la toma de la planta de la ayahuasca o de otras plantas, o los rituales, como se hace en Emilio, en donde no solo es un concepto conductivo, sino que hay una cuestión espiritual en la transformación interna. El Emilio también trabaja a partir de trabajo de meditaciones, de yoga, lo que es las constelaciones familiares, la parte psicológica, o sea, es todo un contexto que es lo que va a llevar a un cambio de conducta, ¿no? Pero sí creemos desde este ámbito que la conexión espiritual es la base, porque si no es como que dura un tiempo. No sé, Gustavo, si... Cierto, sí, coincido prácticamente en todo. Nosotros tratamos de darle un enfoque quizás un poco más frío y no tanto enfocado en el ritual, sino en una cuestión rígida que tiene que ver tiene más que ver con la vida civil, con derechos y obligaciones, y hacemos mucho hincapié en eso. Se puede fluir dentro de la regla. Eso, nada. A mí me ha servido mucho más, y creo que las personas que participan en nuestros encuentros les ha servido mucho más el alejarse un poco de esta cuestión. Y de hecho, la persona que está preparando la medicina para nosotros es un ingeniero químico. Está bien. ¿Y qué Ya resultados no tiene nada que ver con... ¿En cuánto tiempo hace que están con estos cambios de resultados así? ¿Y qué resultados han tenido? Para contarnos Nosotros hace aproximadamente unos 9 años que trabajamos con ayahuasca. Yo ahora estoy viviendo en Brasil hace 3 años, y nuestra temática, nuestro enfoque de trabajo cambió rotundamente hace aproximadamente 4 años, cuando esta persona, que es la que está realizando la ayahuasca para nosotros, de alguna manera nos impuso o nos bajó una línea de esto que te comentaba, alejarnos un poco del chamanismo, hacer un poco más de hincapié en
en lo civil, en el tratamiento psicológico y en el deber y en el derecho de las personas como individuos sociales. Y no hay fogatas y no hay música chamánica, trabajamos con música clásica. Buscamos las mejores pistas, trabajamos con un tiempo, ¿no? Con una onda, pero trabajamos de una manera muy rigurosa y a nosotros nos ha dado muchísimo resultado. Hemos sacado personas de adicciones graves a cocaína y nada. Parece que creemos que es un concepto y un contexto de aplicar en el todo y también un contexto de, bueno, nosotros trabajamos desde este contexto de más rituálico y espiritual, también hace que el paciente, lo importante es acá que se puede integrar, ¿no? Sí, sé de eso, sí. Adhiero totalmente. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Bueno, ¿otra pregunta? ¿O comentario o inquietud? Dice Melanie, acá hay una pregunta de Melanie que dice si está bien o es recomendable tomar una planta, un ciclo lunar, por ejemplo. ¿Se puede abordar una adicción trabajando algún desequilibrio dentro de los 4 elementos que nos rigen, fuego, aire, agua, tierra, por ejemplo? O depende de la adicción que sea, ¿cómo podemos buscar la planta necesaria? Esa es la pregunta de Melanie Martínez Panero. Bueno, Melanie, por eso es como hablábamos al principio. Esto se comienza por una rueda. En cuanto a la planta necesaria, se va haciendo en esta base, en el caso del diagnóstico, ¿no? Del frío o del calor. Para que más o menos puedan entender esto del frío o del calor interno, si hay un temperamento, básicamente, de una persona que necesita estar a la noche, todo tapado, agua caliente, beber bebidas calientes, entonces va a ser una persona con una tendencia a una energía más de necesitar más calor y levantar esa chispa, como hablamos al principio del horno de la energía yang. Entonces por ahí va a ser la planta necesaria una planta cálida. Si es más de tener calor, de pedir bebidas frescas, de sacar bebidas de la heladera todo el tiempo, y que estén muy frías, de que la comida sea fría, y con tendencia a estar destapado, entonces vamos a tener una energía de plantas más refrescante. Entonces la planta necesaria va a coincidir si es fría o caliente, pero siempre, Melanie, para comenzar, plantas de energía amarga. Como dimos este ejemplo hoy, hay muchas, y después se pueden ir trabajando, esto podemos ir desarrollando talleres para que puedan ir entendiendo de qué se trata, pero más o menos hoy dimos como dos, como para tener un ejemplo, que son la artemisa y la cartera, ¿no? Estas son para empezar, y después vamos con las aromáticas y otro tipo de plantas. Pero sí que para empezar a trabajar con un tema de adicción, primero desintoxicar, como para ir sintiendo qué es lo que qué hábitos, cómo voy a ir dejando mis hábitos adictivos. Primero, limpiar y desintoxicar. Bien. Yo quiero agregar una cosa, Melanie, a esto que dice Sandra, que me parece también importante y es como bastante característico del abordaje del Emilio. Y es algo en lo que en los 11 años que llevamos de la contención plena, si bien hemos ido aprendiendo y es un proceso orgánico que vamos cambiando y mejorando cosas, es algo que se ha mantenido inalterable durante estos 11 años. Y es el criterio de que sostenemos que no hay una herramienta que sea más potente que otra. A ver, todo el dispositivo es el potente. Esto es como si tenemos una tumoración, un tumor. Entonces, atacamos con todo. Después vamos viendo cómo evoluciona. Pero me refiero a que es importante identificar la planta, tomarla correctamente, un ciclo lunar y ver cuál es la más adecuada para cada persona. Pero también es importante la meditación, es importante el yoga,
es importante la vida cotidiana, porque la vida en común me resuena mucho con lo que decía recién Gustavo, esto de la vida civil. Nosotros por ahí lo llamamos la vida en común, ¿no? Porque a partir de la vida en común se empiezan a aparecer historias de la novela familiar, empiezan a aparecer heridas de la novela familiar, y empiezan a apreciarse lo simple, y empieza a haber todo un cambio muy, muy importante, ¿no? La psicoterapia, los grupos, el trabajo con la huerta. Entonces, ese combo es muy, muy importante, además de la planta, ¿no? Digo esto porque muchas veces ha habido personas, me dicen, che, tomo la planta y no pasa nada, ¿no? Como por ahí esperando un efecto parecido al de los fármacos, ¿no? Que vos te tomás un fármaco, no sé, para lo que sea, y al toque te hace efecto, te calma el dolor. Bueno, el trabajo con las plantas es otra cosa, es un encuentro, ¿no? Con la planta en un marco. ¿Mm? Claro, por eso hablábamos al principio como estuvimos hablando, que este contexto, dentro de este contexto del Emilio, la toma de la planta es un acto sumado a las meditaciones, sumado al tema de las constelaciones familiares, a todo el trabajo terapéutico y a todo lo que se hace en los equipos, en los grupos, para este desarrollo, para llegar a este cambio, ¿no? De estos hábitos adictivos, claro. Bien, acá otra pregunta de Miriam, gracias por tu pregunta. Dice, con este tipo de abordaje, ¿cuáles han sido los resultados que han evidenciado en cuanto a la adhesión al tratamiento? Bueno, excelente pregunta, y yo tengo para hablar toda una charla de esa pregunta. Voy a tratar de resumir un poco. En primer lugar, somos bastante reacios a las estadísticas, pero sí hemos evaluado resultados y hemos ido cambiando mucho sobre la marcha. Por eso el tema de los resultados es bastante relativo. Tuvimos años donde los primeros 4 meses las personas no salían. Después pasamos a otros esquemas de tratamiento. Actualmente las personas cada 15 días salen. Entonces las estadísticas van variando. Y en cuanto a los resultados de las estadísticas, yo siempre digo, una persona consumidora de cocaína, con sus relaciones vinculares destruidas, sin comunicación con sus hijos, con problemas delictivos, con problemas económicos, 6 meses después, 8 meses después, 1 año después, está trabajando, tiene una relación estable, estableció nuevos vínculos, no consume más cocaína, pero posiblemente fume marihuana o tome alcohol, en la estadística es una persona no recuperada. No para nosotros, en las estadísticas que se pueden observar en cualquier lado. O sea, el estándar de persona recuperada, en las estadísticas que andan manejándose en los principales observatorios de droga, son personas que prácticamente dejaron todo y lograron estándares muy altos, por lo menos en mi opinión. Nosotros, los resultados que hemos visto, en primer lugar, durante la contención plena, son altísimos. Yo diría 70-80%. La persona que atraviesa la valoración diagnóstica e inicia el proceso, casi en un 70-80%, no abandona ese proceso, por lo menos en estos últimos años, y termina su proceso completo, libre de droga, con vínculo familiar, con los objetivos alcanzados. Eso es un dato contundente. Ahora, ¿qué problema observamos? ¿Termina la contención plena? No termina el tratamiento. Termina la fase que consideramos que la persona no está en condiciones de vivir en la dinámica social. Cuando completa la contención plena, puede volver a esa dinámica social, pero necesita seguir en tratamiento. Necesita sí o sí seguir en tratamiento. Esto es, ya lo hemos visto, ya lo hemos comprobado. Y la gran mayoría no lo hace. Por cuestiones económicas, por cuestiones afectivas, por cuestiones de distancia, por cuestiones de que tengo que trabajar o ya perdí mucho tiempo, un montón de cuestiones compartidas entre las personas y sus familias, porque esto es general.
Y ahí hemos visto muchos índices de vuelve 4 casilleros, lamentablemente. Así que bueno, la adhesión al tratamiento en la contención plena es una, y la adhesión al tratamiento en la parte ambulatoria es otra, bien diferenciada. Bueno, acá hay otra pregunta de Flavia Dualde, dice, me gustaría saber si en los diagnósticos incluyen marcadores bioquímicos específicos, como dosaje de ciertas vitaminas, cuyo déficit se asocian a alteraciones neurológicas, tendencia a la depresión, irritabilidad, etc. Y si ello es abordado integralmente con el resto del tratamiento, pero al mismo tiempo de manera individual. Bien, Sí. yo puedo contestar. Flavia, en el ingreso a contención plena se hace un pedido de análisis clínico, es como un requisito. Nuestro pedido es estándar, se hace una seriada completa, sangre completa, orina completa, BDRL, hepatogramas, HIV y no sé si me olvido de algo. Las hepatitis. Sí, y el hígado. Sí. Y el hígado. Cuando viene una persona que tiene antecedentes de problemas neurológicos, generalmente vienen con esos estudios. Nosotros no los pedimos para todo el mundo. Generalmente todas las cuestiones de depresión, de irritabilidad, tenemos también un psiquiatra en el equipo que se evalúa si hay algún problema de base que no está asociado a drogas, porque muchas veces esos síntomas que vos nos mencionás en tu pregunta, alteración neurológica, tendencia a la depresión, irritabilidad, es producto de la falta de consumo, es producto de la abstinencia. Entonces hay que estar seguros si hay una cuestión neurológica de base. En caso de que haya alguna duda, generalmente la familia ya viene con esa cuestión, si hubo algún indicio anterior. Pero bueno, esa es nuestra forma. Y en cuanto a, no me lo preguntás, pero por ahí salió en la otra reunión también, con el tema de los síntomas psiquiátricos, también, bien, porque cuando nosotros retiramos medicación, muchas veces decimos, bueno, hay mucha gente que está medicada porque consume cocaína y, bueno, ha tenido, no sé, muchas veces tuvo un brote psicótico. Sí, estuvo 5 días tomando cocaína sin comer, encerrado en un departamento, sin duda que tuvo un brote psicótico. Ahora hay que ver si hay una psicosis de base o es una psicosis que es producto de la cantidad de cocaína que está tomando. Entonces eso, tenemos un psiquiatra consultor, Mariano lo va a ver, lo va a evaluar, o el doctor Rustán, y se ve si se puede retirar la medicación de manera segura o si hay una cuestión de base que no lo permita. Entonces en eso hay que ser prudente. Claro, por eso es que se habla de trabajo en equipo, o sea, es un equipo de trabajo. Entonces también se incluye esto del médico psiquiatra, que es el que hace, como esto Flavia, que es toda la parte del chequeo y obviamente todo después la experiencia clínica que hay en cuanto al contexto de adicciones para ver qué es lo que se va a evaluar en cuanto al tratamiento del paciente. O sea, hay una base, pero no es que hay una estructura, bueno, todo el paciente tiene que tomar esta planta, seguir con esta medicación y con este tratamiento. Algunos vienen con más sistema de adicción y otros, como dice él, 5 días y está en otro proceso, ¿no? El proceso es siempre, más allá de que hay un equipo, el proceso también es individual, como dice ahí. Bien. Y una cosa también que ha cobrado en los últimos años, yo esto lo comenté en la charla anterior, pero lo repito, que nos parece muy importante lo que planteó Sandra hoy de la medicina china y de la alimentación. En los últimos años, en el Emilio, se ha cambiado mucho el tema de la alimentación. O sea, que se pueda comer orgánico, que se pueda comer biodinámico, no al 100%, pero bueno, hoy estaríamos, yo diría que casi en todo lo que es cereales, legumbres y semillas estamos comiendo 100% orgánico, harina integral orgánica, consumimos cloruro de magnesio, consumimos probióticos, elaboramos y tomamos kefir, que es un estimulante del intestino, y todo eso, Flavia, también colabora muchísimo a equilibrar todo lo que es vitaminas y minerales en el organismo. Y nosotros
vemos como mucho resultado y mucha adherencia en eso, a pesar que por ahí se quejan un poco de comer un poco de comida chatarra que les gusta, pero empiezan a notar que bajan de peso, que sienten mejor su cuerpo, sus articulaciones, que duermen mejor, y bueno, es bien interesante. Y otra cosita, empiezan a venir cosas, después, bueno, me van a tener que parar. Otra cosa que quería decir interesante, esto del trabajo en equipo y de la medicación, yo esto personalmente lo vengo viendo hace muchos años y fue una de las cosas que me motivó a crear un centro más natural. Eh, es durísimo sacar el personaje de paciente psiquiátrico. O sea, muchas veces nos llegan chicos o chicas, bueno, no son tan chicos, trabajamos con gente, hoy estábamos celebrando un cumple de 40, entonces yo les digo, chicos, llega gente que ha venido atravesando experiencias tan traumáticas que ya vienen con el rótulo, pero puesto por ellos mismos. No, no, vos no. Vos podés elegir ser un paciente psiquiátrico o una paciente psiquiatra, o ser un hombre en un proceso de cambio o una mujer en un proceso de cambio. Y esa etiqueta cala muy hondo, tanto en las personas como en la familia. Bueno, Melanie nos dice que es excelente aclaración, excelente esta aclaración de cosas que suma, qué maravilloso por los cambios de hábito. Después Cecilia, ahí vamos Danilo. Cecilia dice, ¿el tratamiento con hierbas naturales interfiere con los medicamentos psiquiátricos recetados? Por otro lado, bueno, habla tratar de la charla, no hay problema, Cecilia. Dice, bueno, sobre el material teórico con hierbas y cómo prepararlas y cómo elegirlas mejor en cada caso, eso estamos aprendiendo a dar como talleres para que puedan ustedes también aplicarlas, porque sirve para todo, ¿no? O sea, está muy bueno el consumo de plantas medicinales. Y si interfiere con respecto a los alimentos, a los medicamentos, no interfiere. O sea, por eso es un trabajo en equipo, se va viendo. Al contrario, suma. Hablamos de que las plantas, algunas tienen principios activos, algunas pueden ser más fuertes que otros, y en cuanto a los medicamentos psiquiátricos, está el médico psiquiatra, que es el que regula la toma justamente de esos medicamentos. Por eso es que no es que uno da la planta, el psiquiatra no, y el paciente esté integrado en el contexto de todo el equipo. Para completar esto y con lo que dije antes de cargarse el rótulo de paciente psiquiátrico, muchas veces nos damos cuenta que nos cuesta muchísimo a veces retirar esa última medicación. Por ahí llegan con un esquema de, no sé, 6, 7 pastillas. Bueno, se va sacando y quedan 2 o una. Y esa una a veces es muy difícil de retirarla, no por nosotros, sino porque la persona no se anima a dar el paso. Porque sabe que va a venir una angustia intensa, que va a venir, bueno, ver lo que hay que ver para lo que uno está tomando la pastilla, ¿no? Entonces, a veces llega un momento que es al revés, Cecilia. El medicamento psiquiátrico interfiere con la planta. Bueno, había alguien, Danilo. Sí, Danilo, pero no sé si está o se quedó sin batería. Danilo, ¿estás? Sí, estoy. Ah, querías preguntar. Apago la cámara, así me escuchan, para no... Estamos bien, por ahora. Bien. No, yo hace 2 años que tomo hierbas, las hierbas estas que están diciendo, la verdad que una experiencia, es un camino, una puerta que se abre y ya no se cierra más. Tuve un cáncer, linfoma no Hodgkin, no hice tratamiento convencional, me fui, me planté frente al sistema y bueno, empecé a tomar hierbas, tomé antroposófico y bueno, acá estoy. Bendición. Acá estoy. Muy bien, quiero decir. No es que estoy acá, no, estoy muy bien. Lo que tengo la cuestión, a veces tenemos la duda con mi compañera y con la crianza nuestro, tenemos un niño de 6 años, es esta cuestión de, ustedes hablaban al principio, ¿no? De las hierbas aborígenes, y ahí hacen mucho hincapié en porque yo creo que la comida también es fundamental.
no solamente la comida, lo anímico, pero en la comida, si bien en lo aborigen recomiendan el hecho de comer carne y obviamente lo orgánico, eso es discutible. Eh, no, digo, preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que aconsejan? Si comer más vivo, esto de comer carne, que a veces como que está, nosotros es como que tomamos un poco y un poco, ¿eh? Y Bien, estamos en esa cuestión de, comemos más crudo y vegano, comamos más carne, más grasa. bien, Nada, quería preguntarle eso, a ver cómo están ustedes o qué, bien, qué postura tienen ante eso. bien. Gracias, Mira, gracias. no, a vos. Mira, la verdad, en cuanto al Emilio, no le estamos dando tanta profundidad a lo que sí, a lo que no. O sea, en general lo que tratamos es de sumar alimentación orgánica, bajar los azúcares, ¿vale? conseguimos bajar la sal, conseguimos algo de alimentación biodinámica, que es un plus también, vos que estuviste ahí con los antroposóficos, Sí, sí, eh, y, y comer mucho también alcalino. claro. ¿Sí? Pero en realidad lo que queremos es que coman frutas, verduras, pero bueno, ellos cuando salen por ahí quieren comerse o sea, una milanesa, un frito, o algún dulce, algún chocolate, y bueno, no nos detenemos mucho tampoco en eso, eh, porque bueno, creemos que en este momento bueno, se está reduciendo el tabaco, no hay drogas, no hay alcohol, no hay sexo, es como mucha privación. Mm, Entonces, pero bueno, eso en cuanto a la alimentación. Comemos carne, claro. poca, pero se come algo de carne. El que elige no comer carne, por supuesto, comerá otra cosa, no hay ningún problema. Ahora, en mi opinión personal, eh, ya esto lo digo como César, papá, he tenido experiencias también en contra de la medicina oficial, de trabajos con una dieta estrictamente alcalina y cruda y vegana, y tiene resultados sorprendentes. O sea que para tratamientos específicos de alguna dolencia, por ahí sí, yo sugiero meterse en una dieta un poco más estricta hasta resolver el conflicto. Y después, un poco y un poco, como decís Sí, vos. sí, nosotros con mi compañera me apoyó, ¿no? Ella acompañó conmigo. Consumimos todo lo que ustedes están diciendo, desde la espirulina, desde el magnesio, desde probióticos, hacemos chucrú, kefir, kombucha, etcétera. Todas esas cosas Está había bien. por haber que creo que si estamos acá tenemos un poco de conocimiento, saber todas las bendiciones que nos dan todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y Sí, bueno, lo que y tratar de sucede conseguir... que por ahí lo que estamos hablando acá dentro de un marco del contexto en cuanto a adicciones, por eso es como que decía César, a veces tantas prohibiciones es Claro, como que lleva a que también el paciente tiene que hacer todo un cambio, o sea, no es solamente, bueno, las adicciones, la comida, el médico, entonces por eso que desde este contexto no tomamos como la alimentación como una cuestión tan Mm, estructural. Después, obviamente, que el paciente limpio, con cambios de hábitos, va a querer cambiar su alimentación y ya tal vez no recurra a una alimentación tan tóxica, pero no es como lo fundamental, porque, disculpame Emilio, pero acá hay otra pregunta que dice, pide una recomendación con respecto, por ah, ejemplo, a una enfermedad como la fibromialgia. Acá estamos hablando dentro de un contexto puntualmente de lo que es adicciones, que es algo, en un cambio de hábito con respecto a un gran desequilibrio a nivel emocional, físico y psicológico. Entonces no es tan sencillo a veces decir, bueno, solamente vas a comer sano. Por eso que es un contexto un poquito distinto sí, y que en el caso de enfermedades como el fibromialgia, eso pueden ir a un terapeuta de medicina china, de homeopatía y les pueden recomendar así de una manera que puedas llevarlo más fácil. En un paciente con adicciones viene con otro contexto de su círculo social, como mencionó César al principio, hablamos del contexto en el que está, y sus circunstancias de trabajo, el tiempo que hace que consume y un montón de cosas que se ven ahí, ¿no? Así que si respondimos más o menos ese tipo de preguntas en cuanto a la alimentación, por ahí no es que no nos interese, pero no es la base
dentro del principio del tratamiento, por lo menos, ¿no? Después sí, te puedo decir. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Una cosa que muy interesante, y bueno, la comparto porque hace al tema de plantas y de adicciones, es que hemos notado que en esto de la vida cotidiana, ¿no? Ellos, cuando por ahí una planta de las que les toca tomar no la tenemos en el predio, porque las cultivan, muchas veces las cultivan ellos, la compran en una arboristería y notan la diferencia. Notan la diferencia. Y por ahí llegan algunas reflexiones como, che, qué bendición poder cosechar tu planta donde vos estás viviendo y tomarla. Ah, mirá, hola. Entonces, gran parte de todo este dispositivo y de todo este trabajo que hacen las plantas es conectar con la vida, ¿no? Que viene, esa cuestión que viene tan fracturada en el consumo de cocaína. O sea, conectar con la vida a través de encontrarte con una planta, a través de saber que la planta te entrega para vos. Y bueno, empiezan a conectar a mirar una flor, a, como decía el otro día, a esperar que abra el loto en el estanque que tenemos, un estanque chiquitito. Entonces es muy interesante. Y la alimentación también, al ser natural y hay que hacer el kefir, y cada 2 días hay que cambiar el agua, y se dan cuenta que todo lo orgánico también requiere mantenimiento, también requiere un cuidado, y ahí engancho con esto que decía Gustavo de la vida civil, ¿no? Que hay derechos y obligaciones. Entonces sí, qué lindo, qué rico que está el kefir, pero hay que colarlo, hay que lavar los frascos, hay que volver, hay que limpiar, y el ciclo empieza de nuevo. Y así con las hamburguesas de garbanzo, y así con, bueno, con todo lo que hace a la alimentación. Y para Cristina, sumado a lo que te dijo Sandra, para la fibromialgia, el aceite de cannabis, de un buen cannabis, está andando muy bien. Es una de las dolencias que está funcionando muy bien. Cerrando. Sí, bien. vamos a ir cerrando. La verdad que está re linda la charla y nos gustaría compartir más y vamos a seguir. Me parece que esto da para seguir dentro del contexto de lo que queríamos marcar, sobre todo el tema de las adicciones. Creo que también pueden seguir en contacto con el Emilio, todos tienen para entrar, pueden llamar, pueden mandar mail, preguntar, hacer preguntas sobre todas las dudas que tengan con respecto a este marco del que estamos haciendo este trabajo de adicciones, que es tratar de incluir dentro de todo todos los tratamientos con todos los terapeutas que trabajamos ahí. Así que... ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí. Marisa Boll. Una más, yo después quiero responder Bien. a Gustavo y cerramos. Decime, Marisa. Bueno, yo para contarles cortito, ¿no? Que soy de Santa Fe, soy profe de biología, yo trabajo en escuela secundaria y me gusta mucho, yo nada que ver con las adicciones, sí me gusta mucho volver a la naturaleza. Entonces, y me doy cuenta que estoy en el buen camino por todo lo que ustedes hacen. Trabajo con mis alumnos, hacemos pequeñas huertas, orgánicas totalmente, me ayuda mucho, he tomado cursos en el INTA, que trabajan de manera orgánica, y entonces empecé a mezclar hierbas, plantas aromáticas, empecé a mostrarles cómo colaboran, cómo atraen los insectos, empecé, bueno, todo lo que implica el ciclo de la vida, ¿no? Y bueno, ese cuidado que decían ustedes como del kefir y todo eso, y que le damos a la planta y que cuidamos la huerta y que seguimos paso a paso, es el mismo cuidado que tenemos que tener con nuestro cuerpo. Amor y respeto con nuestro cuerpo. Así que felicito esta charla, esta intervención, esta explicación. Yo no los conozco a ustedes, me llegó por Facebook, dando vueltas ahí con el dedo, los encontré y la verdad que ahora los conozco, valoro y felicito lo que hacen y bueno,
los voy a seguir, si me permiten, desde mi lugar, ¿no? Yo doy en la escuela una asignatura que se llama Salud y Adolescencia, donde tocamos todos estos temas. Las adicciones, del crecimiento, de la edad, de las etapas de rebeldía de la adolescencia, bueno, y se presentan todos estos temas. Así que, bueno, estoy al lado de ustedes. Me gusta mucho lo que hacen. Bueno, gracias. La última quiero responder, Gustavo. Acá está Gustavo. Ahí lo buscamos, ahí está. Acá, Gustavo me pregunta si hemos tenido experiencia o conocemos al respecto de la medicina del rapé, siendo que el acto de consumo del mismo parece a veces remitir lo descartable, a lo que está de moda y algo tan fuerte como la cocaína. Quiero responder especialmente esta pregunta, Gustavo, y para todos, porque sí trabajamos con rapé. El rapé es tabaco en forma de tierra, porque las plantas también se pueden consumir, bueno, en forma de tierra o agua, o aire y fuego. Esto yo lo hablé en la charla anterior, ¿sí? Me lo enseñaron también los abuelitos en la Amazonía, ¿no? Según los elementos en cómo se consumen las plantas, pueden generar adicción o no. Por eso tierra y agua es polvo o líquido. Eso no genera adicción. Fíjense que lo único que cura del cannabis es el aceite, es líquido, no genera adicción. Si se fuma aire y fuego, sí genera adicción. Entonces, usamos el rapé, sí creo que se ha puesto como una moda de descartable y todo el mundo anda con el rapé y toma rapé porque sí y remite a la cocaína, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero nosotros lo usamos de una manera más cuidada, más respetuosa, hemos cultivado nuestras plantas de tabaco, hemos cosechado nuestro tabaco y hemos hecho con los chicos y con las chicas el rapé. Tenemos un rapé propio del Emilio mezclado con plantas serranas, y muchas veces se utiliza previo a los grupos terapéuticos y muchas veces se utiliza para calmar algún momento de ansiedad o algún momento de inestabilidad que van atravesando en el proceso, y también lo utilizamos en los ceremoniales y en los rituales de Temazcal. Así que tenemos muy linda experiencia con el rapé. Bueno, gracias porque quedaron algunas preguntas. Yo los invito, como dijo Sandra, que estén en contacto, y todos los que tienen el número de WhatsApp del Emilio, que es el que está en la página de Facebook, nos manden con toda confianza cualquier consulta con un audio. Bueno, si nos tienen paciencia, les vamos a ir respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Y gracias a Luis Gómez, que es el soporte de que todo esto suceda. Soporte técnico. Así que muchas gracias, Luis. Un abrazo grande.